Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, llenos de energía y con ganas de chismecito del bueno, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les tiene con el corazón en la mano. ¿Están listos para el drama, para la emoción, para las revelaciones? Porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para aquellos que no los conocen, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, y lo que comenzó como una química explosiva en pantalla, pronto se convirtió en una relación fuera de ella que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Pero como toda buena historia, la suya también tuvo sus altibajos, sus rumores y por supuesto su final. Y hoy, amigos, vamos a hablar de la boda. Sí, has oído bien. ¿La boda? ¿De quién? ¿Con quién? ¿Qué tiene que ver todo esto con Hande y Kerem? Esa es la pregunta del millón. Pero antes de entrar en detalles, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy al tanto de las últimas noticias, chismes y secretos del mundo del entretenimiento, y me encanta compartirlo todo con ustedes. Así que suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Bueno, vamos a lo importante. El título del vídeo lo dice todo, Kerem Bürsin revela todo sobre Hande Erçel en la boda. La verdad al descubierto. ¿Qué significa esto? ¿A qué boda nos referimos? ¿Y qué es lo que Kerem supuestamente revela? Verán, recientemente han circulado muchos rumores sobre la vida amorosa de Hande Erçel. Después de su ruptura con Kerem, se le relacionó con varios hombres, pero la información más reciente y que ha generado más revuelo es sobre una supuesta relación con Hakan Sabancı, un importante empresario turco. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Resulta que en una reciente ceremonia de boda, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron vistos. Hasta aquí, nada fuera de lo normal, ¿verdad? Pero es lo que sucedió durante esa boda lo que ha hecho saltar todas las alarmas y despertar el interés de todos los medios y fans. Se dice, y aquí es donde entramos en terreno un poco más especulativo, que Kerem Bürsin, en un momento dado, durante la recepción, se animó a hablar sobre Hande. Y no solo a hablar, sino a hacer revelaciones. ¿Revelaciones de qué tipo? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante porque diferentes fuentes, incluyendo algunos medios turcos de gran prestigio, han informado sobre diferentes versiones de lo sucedido. Algunos dicen que Kerem, en un brindis, habló sobre lo mucho que apreciaba a Hande, destacando su talento, su bondad y la importancia que tuvo en su vida. Otros aseguran que sus palabras fueron más profundas y personales, mencionando la intensa conexión que tenían y dejando entrever que aún quedaba algo de afecto y cariño entre ellos. Pero lo que realmente ha encendido la mecha de la polémica son los rumores sobre lo que se dijo acerca de la relación de Hande con Hakan Sabancı. Según algunas fuentes, Kerem habría hecho algún comentario sobre la situación sentimental de Hande, expresando su opinión sobre la relación, o tal vez simplemente felicitándola. No obstante, estos rumores no se han podido confirmar al 100% y por lo tanto, son solo eso, rumores. La información es un poco difusa y hay que ser cautos con lo que leemos, ya que muchos medios a menudo exageran la verdad para crear más expectación. Lo que sí parece ser cierto es que la presencia de Kerem y Hande en la misma boda y la interacción entre ellos ha generado un gran interés y ha reavivado el interés en su relación pasada. ¿Pero por qué es tan relevante todo esto? ¿Por qué nos importa tanto lo que Kerem Bürsin pueda decir sobre Hande Erçel? Creo que la respuesta es sencilla, porque todos, en el fondo, somos románticos. Nos encantan las historias de amor, y cuando dos personas que parecían hechas el uno para el otro deciden separarse, nos quedamos con una mezcla de tristeza, curiosidad y, por supuesto, esperanza. Esperamos que a pesar de la ruptura exista aún respeto, amistad y tal vez un poco de nostalgia. Y por supuesto nos interesa saber cómo han evolucionado sus vidas y cómo se sienten el uno por el otro. ¿Han superado por completo el pasado? ¿Han encontrado la felicidad con otras personas? ¿O existe la posibilidad de un reencuentro, aunque sea en el terreno de la amistad? La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta, salvo ellos. Pero los rumores, las fotos, los comentarios de los amigos en común y las supuestas revelaciones en la boda, nos dan una pista, una pequeña ventana a su mundo, a sus sentimientos.
Y eso, amigos míos, es lo que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando saber más. Otro detalle que ha generado mucho revuelo es el hecho de que, según algunas fuentes, Ande no habría asistido a la ceremonia de boda con Akan, sino con otra amiga. Esto ha alimentado aún más los rumores sobre la situación sentimental de Ande y su posible relación con Akan. ¿Es una señal de que las cosas no van tan bien como se rumorea? ¿O simplemente es una decisión de Ande de mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que este tipo de detalles y especulaciones son los que mantienen viva la llama del interés en la pareja, aunque ya no estén juntos. La gente en general siempre quiere saber qué pasa en la vida de los famosos y, cuando hay un pasado romántico de por medio, la curiosidad se multiplica. Además, recordemos que Love is in the Air fue un éxito rotundo en todo el mundo, y que la química entre Kerem y Ande era innegable. Los fans se enamoraron de la pareja, y muchos aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Por eso cualquier información, por mínima que sea, sobre su relación, genera un interés inusitado. Es importante aclarar que hasta el momento, no hay declaraciones oficiales de Kerem ni de Ande sobre lo sucedido en la boda. Todo lo que sabemos son rumores y especulaciones que provienen de diferentes fuentes. Por lo tanto, es fundamental tomar la información con cautela, y no dar nada por sentado. También es importante recordar que Kerem y Ande son personas, con sentimientos y con derecho a su privacidad. Respetemos sus decisiones y sus relaciones, y no nos dejemos llevar por la especulación sin fundamento. A pesar de todo, es innegable que la historia de Kerem y Ande sigue siendo un tema de interés para muchos de nosotros. Y es que, como decía al principio, todos somos un poco románticos y nos encantan las historias de amor, especialmente cuando involucran a dos estrellas de la televisión que conquistaron nuestros corazones. En definitiva, este supuesto revelación en la boda no solo nos muestra el supuesto sentir de Kerem hacia Ande, sino que también es un recordatorio del impacto que tuvo su relación en el mundo del entretenimiento. Nos hace reflexionar sobre cómo las relaciones de los famosos pueden llegar a influir en la vida de sus fans. Y por supuesto nos deja con muchas preguntas sin responder, y con la esperanza de que algún día podamos saber la verdad completa sobre lo que ocurrió y sobre todo, que sean felices, cada uno por su lado o juntos. Pero profundicemos un poco más en este fascinante laberinto de rumores y especulaciones. ¿Qué implicaciones podrían tener estas supuestas revelaciones? ¿Cómo podrían afectar la imagen pública de Kerem y Ande? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender nosotros, como espectadores y fans, de esta situación? Analicemos primero la posible repercusión en la imagen de Kerem Bürsin. Si efectivamente Kerem hizo algún comentario sobre Ande en la boda, independientemente de su contenido, esto podría ser interpretado de diferentes maneras. Por un lado, podría ser visto como un gesto de cariño y respeto hacia su expareja, mostrando que, a pesar de la separación, aún mantiene una buena relación con ella. Esto podría ser muy bien recibido por sus fans, quienes podrían percibirlo como una señal de madurez y profesionalismo. Por otro lado, dependiendo de la naturaleza de sus comentarios, Kerem podría ser acusado de inmiscuirse en la vida privada de Ande, especialmente si sus palabras insinuaban algo sobre su relación con Hakan Sabank. En un mundo donde la privacidad de las celebridades es cada vez más vulnerable, cualquier comentario que pueda ser interpretado como una intromisión podría generar críticas y afectar negativamente la imagen de Kerem. En cuanto a Ande Erçel, la situación es aún más delicada. Si los rumores sobre su relación con Hakan son ciertos, cualquier comentario de Kerem al respecto podría ponerla en una posición incómoda, especialmente si sus palabras fueran interpretadas como una crítica o una falta de apoyo. Ande, al igual que cualquier persona, tiene derecho a su vida privada y a elegir cómo y con quién quiere vivir sus relaciones. La especulación constante sobre su vida sentimental, especialmente si proviene de una figura pública como Kerem, podría ser muy perjudicial para su bienestar emocional. Es importante destacar que en este tipo de situaciones, la interpretación de las palabras y los gestos es clave. Lo que para una persona puede ser un simple comentario, para otra puede ser una ofensa o una invasión de su privacidad. Por eso es fundamental ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas basadas en rumores y especulaciones. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros como fans de todo esto? En primer lugar, que las vidas de los famosos, por muy glamurosas que parezcan, son también complejas y están llenas de emociones. Que al igual que nosotros, los famosos sufren, se enamoran, se decepcionan y, en definitiva, son seres humanos. En segundo lugar,
que es importante respetar la privacidad de los demás, especialmente la de aquellos que, por su profesión, están expuestos constantemente a la mirada pública. No tenemos derecho a saberlo todo sobre la vida de nadie, y menos aún a juzgar sus decisiones. En tercer lugar, que la especulación y los rumores pueden ser peligrosos y, en muchos casos, infundados. Es importante ser críticos con la información que recibimos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. La verdad, a menudo, es mucho más compleja y matizada de lo que parece. Y por último, que el amor y las relaciones son asuntos personales y privados. No importa quiénes sean los protagonistas, el respeto, la empatía y la discreción deberían ser siempre la base de cualquier comentario o juicio. Volviendo a la historia de Kerem y Hande, es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es que ambos sean felices y encuentren la paz y la estabilidad en sus vidas. Ya sea juntos o por separado, les deseamos lo mejor. Ahora, quiero tocar un tema que a menudo se pasa por alto en este tipo de discusiones: el papel de los medios de comunicación y las redes sociales. En la era digital, la información se propaga a la velocidad de la luz, y los rumores y las especulaciones se multiplican exponencialmente. Los medios a menudo compiten por obtener la primicia, y en este afán, a veces, exageran o distorsionan la verdad. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un caldo de cultivo para el chisme y la especulación, donde cualquier persona puede opinar y difundir información, sin importar su veracidad. Es crucial, por tanto, ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Debemos ser conscientes de que los medios y las redes sociales, a menudo, tienen intereses comerciales y que, en muchos casos, la verdad es lo que menos importa. En el caso de Kerem y Hande, es probable que los rumores sobre su relación y la supuesta revelación en la boda hayan sido amplificados por los medios y las redes sociales. La expectación generada por su historia de amor, sumada al morbo natural que existe en torno a la vida de los famosos, ha creado un ambiente propicio para la especulación y la desinformación. Por eso es fundamental que nosotros, como consumidores de información, seamos responsables y críticos. Debemos contrastar las fuentes, analizar la información y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Debemos recordar que la verdad, a menudo, es mucho más compleja y que, en muchos casos, los rumores son solo eso, rumores. Además, es importante ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en la vida de los demás, especialmente en la de aquellos que están expuestos a la mirada pública. Los comentarios malintencionados, las críticas destructivas y las especulaciones infundadas pueden causar un gran daño, tanto a nivel emocional como profesional. En el caso de Kerem y Hande es fundamental que respetemos su privacidad y que evitemos propagar rumores y especulaciones que puedan perjudicarlos. Debemos recordar que son seres humanos, con sentimientos y con derecho a su propia vida. Para concluir, quiero reiterar mi agradecimiento por estar aquí, compartiendo este espacio y debatiendo sobre este tema tan interesante. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre la historia de Kerem y Hande. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios, porque sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora, para finalizar, quiero dejarles algunas preguntas para reflexionar. ¿Creen que realmente Kerem hizo alguna revelación en la boda? ¿Consideran que es ético que los famosos hablen sobre la vida privada de sus exparejas? ¿Cómo creen que los medios y las redes sociales influyen en la percepción que tenemos de las relaciones de los famosos? ¿Qué consejo le darían a Kerem y a Hande en este momento? Me encantaría leer sus respuestas en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que se hayan entretenido con toda esta información. Recuerden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos para que también estén al tanto del chismecito, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos, porque siempre les traeré las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.